norte del Perú. Aquí Chiclayo, flor del norte del Perú. Te brindo mi canción con todito el corazón. Del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición. Del que vive orgulloso de tu suelo. Hola, hola. De tu costumbres y Dos, de tres. tu tradición. Jardín de flores, tierra noble y generosa. Bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Destape Televisión, regresamos luego de una importante entrevista que hemos sostenido. Ahora ya contamos con la muy grata presencia de un destacado profesional del derecho chiclayano que triunfa a nivel nacional y que desde su expertise en el campo del derecho da temáticas muy importantes en cualquier universidad del país. Y me refiero al doctor Marcos Piñaburga, quien a pesar de su juventud ya destaca en el campo del derecho peruano. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edwin. Muy agradecido por la invitación. Bastante contento de estar invitado en tu programa y aprovecho a saludar a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Marcos, entremos un poco en materia. Dentro del concepto o de la concepción del derecho anglosajón, luego el derecho iberoamericano, ¿en qué medida el corpus juris romanis o el derecho romano ha influido en el derecho occidental y qué tanto esta influencia o este influjo del derecho romano se ha sentido hasta el día de hoy? Te agradezco la pregunta. La verdad que tu pregunta es bastante interesante porque el derecho romano históricamente ha aportado en todas las tradiciones jurídicas, tanto en la tradición jurídica del common law, que es el derecho anglosajón, el derecho inglés, como en nuestro derecho de una tradición civil romana. Y podríamos decir que el mayor aporte está precisamente en el derecho civil, en el derecho de posesión, en el derecho de propiedad. Pero permíteme hacer una tingencia. Hoy en día, ante nuevos tiempos, se ha volteado la mirada más allá del derecho civil romano y su tradición al derecho anglosajón, porque tiene aportes interesantísimos, sobre todo en materia constitucional, más aún hoy en día que estamos viviendo una constitucionalización del proceso penal, civil y de cualquier matiz o arista del ordenamiento jurídico. Tal es así que Ernesto Blume, magistrado del Tribunal Constitucional, suele utilizar una palabra que me quedó impregnada en la mente: no existe terreno liberado del derecho constitucional, no existe un terreno liberado del control constitucional. Y precisamente los ingleses en su oportunidad aportaron de una manera enriquecedora a lo que hoy en día se conoce como el derecho constitucional o el Estado constitucional de derecho. Yo creo que es importante que tú, como un conocedor a fondo de lo que significa la historia del derecho a nivel universal, tenga una posición clara respecto a este tema. En los últimos días, Marcos, ha vuelto una vez más en el tapete este tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que personalmente, y te doy mi opinión, no sé cuál será la tuya, se desnaturaliza y se deslegitima luego de la Guerra de las Malvinas. ¿Por qué? Porque como tú bien sabes, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue justamente hecho por la Organización de Estados Americanos a efectos que si alguno de los países tenían problemas de invasión de potencia extranjera, todos de manera unánime, de manera organizada y concertada, iban a repeler ese ataque. Eso nunca se dio, más bien al contrario. Tú sabes que la participación de Estados Unidos con los satélites hizo posible que Inglaterra pudiera darle más rápido término a esa guerra. Inglaterra finalmente iba a vencer. Estamos hablando de una nación súper poderosa con una nación latinoamericana que estaba en guerra, pero los misiles Exocet que tenía Argentina tenía mal traer a los navíos ingleses. ¿A qué voy yo, mi querido Marcos? A que dentro del derecho internacional público, no sé cómo se conceptúa este tema, pero ¿tú crees que podría ahora el TIAR estar vigente? Repíteme la última pregunta, perdona, no te escuché bien. Sí, dentro del contexto del derecho internacional público, ¿podría estar vigente el TIAR o está en otro contexto? Mira, existe un principio que muchas veces es desconocido por países de primer mundo como son los Estados Unidos e Inglaterra, que es el principio a la libre autodeterminación de los pueblos. Ese es un buen punto. Un primer punto, ¿cierto? Por supuesto que sí. Premisa fundamental. Digamos. Premisa fundamental. Es decir, todo pueblo, todo país tiene derecho
a desarrollarse políticamente, económicamente, como ciudadanía, completamente independiente, de manera autónoma y sin injerencia en ningún otro país. Existe, lamentablemente, una lectura equivocada de este principio y buscando alguna justificación que soporte una invasión sucede por parte de Estados Unidos. Lo hemos visto recientemente en la década pasada con Irak, por ejemplo. Sí, sí, Y hoy en día hay cierta pretensión del gobierno estadounidense de invadir Venezuela. Mire, Venezuela puede ser muy cuestionado y en mi lectura de los hechos existe una aproximación a la demagogia, una aproximación al autoritarismo que se divorcia completamente del sistema republicano del Estado moderno de hoy en día que fue Venezuela. Y a un populismo digno de mejor causa, porque esa monserga del socialismo del siglo XXI no resiste al menor análisis, mi querido Por supuesto que sí, no resiste el menor análisis y un test de razonabilidad. El socialismo hoy en día está desfasado, está trasnochado, porque para empezar reprocha la división de poderes. Y la división de poderes es el pilar que soporta un gobierno republicano, que es el gobierno republicano del Perú, por ejemplo. ¿Hablamos de la propuesta de Carlos de Secondat, del barón de Montesquieu? Por supuesto, Montesquieu, en el espíritu de las leyes, decía, la única forma de poder limitar a un poder es con otro poder. Entonces hay que dividir el poder, razón por la cual existen tres poderes, porque es la mejor forma que se ha ideado a la fecha de poder limitar y entre ellos administrar el poder. Porque cuando el poder se concentra o acapara todo tipo de poder y se convierte en poder absoluto, hoy en día llamémosle populismo o tiranía, era lo que antiguamente existía en la monarquía, ¿no? El rey era el poder judicial, el rey era el poder ejecutivo quien ejecutaba la ley y el rey también era el poder legislativo que emitía las leyes. Y cuando el académico y experto en derecho constitucional peruano Jorge Astete habla del poder neutro, ¿a qué se refiere, Marcos? De verdad que Jorge Astete, su obra El poder neutro es novísima, lamentablemente no ha tenido eco y yo creo que ha sido apabullada injustamente, porque tengo que decirlo así, hay que llamar las cosas por su nombre. Existe una caviarada bastante fuerte, enquistada. Y muy influyente. Y muy influyente, enquistada en los centros más importantes donde se esparce el conocimiento. Y tengo que decirlo así, la católica, por ejemplo, ¿no? Astete es sanmarquino, pero llevó su maestría bueno, en la realidad, seamos mucho más expresivos y digamos que es ahí donde forman sus cuadros. Sí, es la verdad. Llamémoslo así. Sí, sí. No hay que sonrojarnos al decirlo eso. Bueno, Astete cuando plantea el poder neutro hace un análisis interesante y él dice que la Revolución Francesa fue una mala copia de lo que fue en su oportunidad la Revolución de los ingleses y la Revolución norteamericana. Y no logró separar el cuerpo jurídico del cuerpo político. Esa mala copia fue llevada en la Constitución de Cádiz y nosotros la imitamos en el 1812, después con la independencia del Perú, y ha dado como consecuencia de que el cuerpo político esté impregnado dentro del cuerpo jurídico sin una división. Razón por la cual existe un manejo constante, reformas constantes que no permiten que la institucionalidad se asiente en el Perú. Es una crítica interesante que hace Jorge Astete y ojalá se dé la oportunidad de que saque más ediciones porque hay nuevas oleadas de pensamiento que de seguro enriquecen su postura. El Levatián histórico, como se le conoce al Estado, el logro filantrópico, como le dio en denominar a Octavio Paz, sigue siendo eso que ellos han señalado, porque bueno, en nuestros países hay un nivel de presencia muy fuerte del Estado que por ejemplo en el Perú ha hecho que esto genere niveles de alta corrupción, no por el Estado per se, sino por quienes han manejado el Estado en los últimos 30, 40 años en el Perú. ¿Cuál es tu visión respecto al rol del Estado en el mundo contemporáneo? A mi punto de vista, a mayor Estado, mayor espacio de corrupción. A mayor burocracia, mayor oportunidad para cualquier acto corruptible. El Leviatán de Thomas Hobbes, que en su oportunidad causó un gran impacto en la época y que defendía una monarquía constitucional, yo creo que ha sido superado. Sin embargo, el Estado tiene una tendencia natural a expandirse y a buscar ingerir en la economía y en la vida privada de las personas. Es una situación que en mi lectura de los hechos es natural, fisiológica de cualquier Estado. Pero yo creo que precisamente viene lo interesante y la gran conquista histórica de los últimos siglos en el tema constitucional, que es mi especialidad. El derecho constitucional es el mundo de los límites, es el mundo donde le dice al Estado, un momento, te vamos a enmarcar en límites
y por encima de ti está la Constitución, que no es otra cosa que los derechos fundamentales de los ciudadanos. Tú no puedes desbordarte con tu poder. Tienes que limitarte en este marco constitucional. Fuera de ese marco es inconstitucional. Fuera de ese marco es anticonstitucional. Fuera de ese marco es populismo, tiranía, demagogia, autoritarismo. Solamente dentro de este marco constitucional, ese mundo de límites que le ponen al Estado, yo creo que es posible desarrollar una ciudadanía en paz. Y estos últimos días, a raíz de la controversia que hay con este tema, Marcos, de que el Ejecutivo propone al Legislativo la dación de un adelanto de elecciones en el país, está dándose a conocer la famosa Comisión de Venecia, y sería interesante porque los peruanos, yo creo que por lo menos en un 90% por primera vez asisten al conocimiento de una entidad supranacional de materia jurídica internacional, en donde incluso, tengo entendido, hay miembros del Tribunal Constitucional peruano que son miembros de esta Comisión de Venecia. ¿Cuáles son los alcances de esa Comisión de Venecia y si es vinculante o no cualquier fallo o disposición que ellos puedan tener? Bueno, en realidad es la segunda vez que iríamos a la Comisión de Venecia. Vamos porque somos un país miembro, ya tenemos poco más de una década como país miembro. Efectivamente, como tú muy bien dices, hay miembros del Tribunal Constitucional que representan al Perú ante la Comisión de Venecia, que es la Comisión Europea. En este caso, el doctor magistrado José Luis Sardón, él nos representa ante la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia, su pronunciamiento es orientador y de sugerir, mas no es vinculante. En lo personal, si bien es cierto, estamos habilitados, tenemos luz verde para ir como país a la Comisión de Venecia, dentro de un contexto político que hoy en día se viene viviendo, me parece impertinente por lo siguiente. Porque cualquier argumento que entregue la Comisión de Venecia, cualquier postura que marque la Comisión de Venecia, solamente va a polarizar esta controversia. Porque una de las partes, sea el legislativo o el ejecutivo, va a capitalizar este argumento de la Comisión de Venecia, se va a empoderar con dicho argumento y continúa la controversia. A mi punto de vista no da ninguna solución, y más aún cuando no es vinculante. O bien lo tomamos o no lo tomamos, poco o nada puede ayudar. Hay un tema que, como diría nuestro amigo Víctor Balcázar, colega, está de moda, el tema de la litigación oral. ¿Qué es lo que es, qué significa la litigación oral? Porque es importante que un abogado sea experto en este tema y en todo caso, ¿cuáles son los alcances que tiene dentro de lo que significa el trabajo jurídico en el país, Marcos? Sucede de que el nuevo Código Procesal Penal, mal llamado nuevo porque es un código del año 2004, O sea, ya no tan nuevo. no es tan nuevo en realidad, aunque para el limeño, para Lima, es nuevo porque recién está aplicándose en determinados sectores. Por supuesto. Sucede que el nuevo código desarrolla un principio que termina siendo novísimo para cómo se litigaba con el antiguo código, que era el Código de Procedimientos Penales. Este principio me refiero al principio de oralidad. Es decir, nos olvidamos del expediente, nos olvidamos del papel y vamos a entregarle mayor importancia y sobre todo como una herramienta para poder ser escuchado en tu alegato a la oralidad. Todo está oralizado. Hable el abogado defensor, hable el representante del Ministerio Público, hable el magistrado en representación del Poder Judicial, hable el testigo, hable el perito, todos terminan hablando. Entonces eso entrega una atmósfera de oralidad que obliga al abogado, al fiscal, que es el acusador en representación del Estado, a desarrollar ciertos atributos de oralidad que le permitan ser escuchado, desarrollar su teoría del caso y poder acusar o defender según el caso. Y este principio de oralidad, déjame decirte, Edwin, que no solamente cobertura el nuevo Código Procesal Penal, sino que tiene una característica transversal, porque trasciende a otras ramas del derecho, como es el proceso civil, el proceso constitucional. Hoy en día, en un habeas corpus, tú puedes solicitar un informe oral en primera instancia. Si apelas ante una improcedencia de tu demanda, te vas ante una sala superior, se señala una audiencia donde también oralizas tu punto de vista, tus argumentos de tu demanda. Si es que no te dan la razón, interpones un recurso de agravio constitucional, te vas ante el Tribunal Constitucional y también oralizas. Cuando va a una casación, ¿también es factible por supuesto, si la casación, que tiene dicho de paso doble calificación por parte de la Sala Superior y también de la Sala Suprema, sea penal o permanente, si es que es aceptada, se señala fecha de audiencia para discutir el tema de fondo y también prima la oralidad. La oralidad
En nuestro ordenamiento jurídico es de carácter transversal, cobertura a todos los procesos. He ahí la razón por la cual el abogado tiene que ser un litigante oral. Pero no debe reducirse solamente a eso. Efectivamente. La idea es que el abogado no sea simplemente un técnico del derecho o un Exacto. obrero de la ciencia jurídica, sino más bien un estratega, Por supuesto. ¿verdad? Quiero que Por por ahí supuesto. pase el tema. Y el estratega no es otra cosa que la materialización de un conocimiento, de una teoría del caso, de una perspectiva, de un enfoque, de una filosofía del derecho que la pones en práctica en el momento de tu defensa. Y eso es muy importante. Por supuesto. Dentro del contexto del derecho consuetudinario, Marcos, y esto te menciono porque en el país hay voces que claman por una modernización de la justicia en el país. Hay muchos problemas, tú sabes, con el Poder Judicial en el Perú, que es resistido por sectores muy importantes de la nación peruana. Está el tema de las rondas campesinas, que pareciera que son un modelo más bien de justicia en cada una de las latitudes donde se han formado, que no solamente han logrado, como es el caso de Chota, por ejemplo, Cutelo, Santa Cruz, aquí cerca nomás a la región Lambayeque, que han logrado casi desaparecer el problema del abigeato que asolaba en la década de los 80 y desde los 70 a esos pueblos, y ahora literalmente esto ha desaparecido, sino que también son formas de justicia que dentro del concepto del derecho consuetudinario se han mantenido y que de alguna manera son las únicas formas de justicia que tienen nuestros pueblos al interior del país. ¿Qué opinas al respecto, Marcos? Bueno, para empezar, las rondas campesinas, hace mucho que a través de una ley se le entregó personalidad jurídica. O sea, hay un reconocimiento por parte del Estado de una personalidad jurídica de las rondas campesinas. Voy a ser muy sincero, muy honesto. Claro, claro. Es lo que hay. Si bien es cierto, no podemos sentirnos muy orgullosos de las rondas campesinas porque significa Por los cierto excesos, atraso, de repente, que han cierto habido. atraso, por supuesto, en la administración de justicia, y ver también los límites por parte de nuestro Poder Judicial que no logra coberturar todas las zonas del país. Están ahí las rondas campesinas y cumplen un rol, pero un rol en base a sus propios límites y a sus propios recursos, que la ley también le establece. Por ejemplo, las rondas campesinas son muy proclives a poder vulnerar una presunción de inocencia, porque ellos, por ejemplo, tienen algunos castigos en base al látigo o ejercicios físicos que vulneran la presunción de inocencia, porque la única manera para poder concluir que determinada persona es responsable o culpable de determinada cuestión que se le acusa es a través de un proceso. Es decir, no hay proceso y ya te castigo. O sea, no hay una presunción de inocencia. Se transvierte ese principio en una presunción de culpabilidad que soporta la ronda campesina. Pero bastante más, cuestionable. Yo entiendo lo que tú quieres decir, Marcos, pero seamos, ¿qué te digo? Pongámonos un poco en la mente del pequeño ganadero que de pronto le llevaron sus 8 únicas cabezas de ganado que tenía y lo perdió casi todo. Las rondas campesinas ubican infragante a estas personas que se están llevando a esas 8 cabezas de ganado y ejecutan justicia, la famosa cadena ronderil, por ejemplo, claro. Son flagelados. Y esta gente, para decírtelo mínimamente, nunca más vuelve a robar en ese lugar. ¿No crees que por lo menos es una forma, qué te digo, de ir ahuyentando a estos individuos que están al margen de la ley? Por supuesto, como tú muy bien lo dices y te lo acabo de señalar, la ronda campesina cumple un rol y lo cumple bien, pero siempre dentro de sus límites, porque por ejemplo, no pueden abocarse a determinadas causas de mayor complejidad. Si hablamos de una causa, como tú pones de ejemplo, de un abigeato, donde roban cabezas de ganado o cosa por el estilo, y dentro del marco de una infragancia, ¿puede actuar la ronda campesina? Por supuesto, y como tú muy bien dices, cumple un rol ejemplificador y moralizante, porque ahuyenta cualquier tipo de abigeato a futuro. Yo vuelvo a repetir, las rondas campesinas cumplen perfectamente su rol, pero reitero, dentro de sus límites, porque no pueden hacer más, lamentablemente. Pero lo que hacen, lo hacen bien. Ahora, ¿qué opinas, siempre dentro del contexto de la modernización de la educación, de la ciencia jurídica y de la justicia en el Perú, qué opinas, Marcos, de en algún momento aplicar en el Perú el proyecto jurados, el juicio por jurados? El juicio por jurado, te voy a comentar algo muy interesante. En una investigación de las 12 constituciones que ha tenido nuestro país, por allá por la década del 1920, te comento que hubo un proyecto de ley
de llevar a cabo un juicio por jurado. Increíble. En 1920. En 1920. Y nunca logró ejecutarse por un tema de recursos económicos. Es Pero increíble. en la década del 20 ya se estaba pensando llevar a cabo un juicio por jurado. Yo creo de que deberíamos pensar y repensar esta idea que tiene sus detractores, como también tiene gente muy preparada, muy ilustrada, que está de acuerdo con llevarlo. Mi opinión, ¿cuál es? El jurado es un ciudadano a pie, Así es. en el modelo del common law en Estados Unidos. Que no necesariamente tiene un expertise jurídico Exacto, ni exacto. profesional, Y yo creo que sino un ciudadano honorable. Exacto, un ciudadano honorable. Y hoy en día, en el contexto de nuestro país, que es un país en vías de desarrollo, costaría encontrar a un ciudadano con el perfil adecuado para que pueda conformar un jurado. Como diría el gran Mario Moreno, ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Entonces, hay que aplicar de repente o aprender la experiencia de otros países, pero siempre con cable a tierra, con los pies bien puestos en el suelo. No soy socialista, pero algo cierto tuvo Mariátegui al decir que la revolución no puede ser calco y copia. Ah, bueno, Entonces, definitivamente. aprendamos de la experiencia de otros países, pero con los pies bien puestos en la tierra. Por ahora, yo creo que no funcionaría un sistema de jurado. Interesante la forma como tú nos explicas con esa capacidad no solamente dialógica, sino también pedagógica, porque de lo que se trata es, como diría Faustino Sarmiento, de educar al soberano. Por supuesto. Y en ese sentido creo que es importante que los que somos legos en materia jurídica tengamos de parte de un experto, un especialista, un doctrinario del derecho, como eres tú, Marcos, esta visión de conjunto, esta explicación realmente bastante certera de cómo es que se vienen dando los acontecimientos en el contexto nacional en el Perú. Otra situación que de repente dentro del marco jurídico-político del país nos preocupa es este tema del choque de poderes. Estamos en una situación de inestabilidad jurídico-política. Me acaba de llamar una amiga, una colega tuya, abogada, que la ha convocado una empresaria importante, dice en Lima, para ver el tema, que si probablemente entran a un proceso de elecciones, porque ya cuentan con los recursos para poder hacerlo, pero yo le digo, ¿y en base a qué? Si hasta ahora no se sabe, para comenzar el Congreso no, al parecer no va a dar pase al tema del proyecto de adelanto de elecciones del Ejecutivo y no se sabe qué va a hacer el Ejecutivo dentro de 15 días o a fin de mes. ¿Cuál es su visión al respecto? Si eso es pertinente desde el punto de vista constitucional, el adelanto de elecciones y en todo caso, ¿qué es lo más conveniente para el país, Marcos? Te agradezco tu pregunta. De verdad creo que esa es la pregunta del núcleo duro de esta entrevista, porque estamos viviendo una crisis inventada o no, pero ahí está la crisis política de un aparente choque entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Mira, para empezar, es perfectamente constitucional de que el Poder Ejecutivo, representado por su presidente del Consejo de Ministros o por el propio presidente Vizcarra, presente un proyecto de ley de reforma constitucional. Pero es constitucional en tanto se enmarca en ser un proponente. Lo dice la propia Constitución. Las iniciativas de reforma constitucional están en el Poder Ejecutivo, pero solamente la iniciativa. Lo que no puede ocurrir, y aquí viene el meollo del asunto y la controversia, que el Ejecutivo le diga a otro poder, en este caso al Poder Legislativo, apruébame esta reforma constitucional en este marco de tiempo, en esta legislatura, tal cual como te la estoy entregando, no añadas ni quites nada. De lo contrario, cuestión de confianza. La cuestión de confianza, si bien es cierto, es constitucional y funciona en el dinamismo de pesos y contrapesos, hay que estudiar el contexto en el cual se piensa aplicar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo utilizo la cuestión de confianza como una suerte de extorsión para decirle a otro poder, aprueba esta ley tal cual como te la estoy dando, el Poder Ejecutivo se convierte en un legislador material. Y el Poder Ejecutivo no legisla. La legislación es una competencia estricta del Poder Legislativo, del Congreso. Nos guste o no, el Congreso constitucionalmente tiene la facultad para legislar, mas no el Poder Ejecutivo. Entonces, si el Poder Ejecutivo
con la cuestión de confianza extorsiona, intimida, amedranta a otro poder para que apruebe una ley conforme él la ha diseñado y la ha propuesto, él se convierte en legislador material y está invadiendo la competencia de otro poder, está diluyendo las fronteras de la división de poderes, que es un principio político y constitucional que soporta a la forma republicana de gobierno. Importantes realmente aseveraciones, Marcos, que nos ayuda a dilucidar el panorama jurídico político del país. Y redondeando ya esta importante entrevista, no quisiera terminar sin antes darte dos saludos muy especiales que amigos tuyos me han encargado hacerlo. En tempranas horas de la mañana me vi con Cristian Muñoz Añí, hijo de el profesor Jorge Muñoz, por supuesto, promotor de la FUL, claro, y me dijo, ya gusto. me enteré, me dice que Marcos va a estar en tu canal, así que por favor, dale mis saludos, mis respetos, la mayor consideración y el aprecio que te tiene la familia FUL, Marcos. Gracias. Yo sé que es tu colegio donde sí, por estudiaste, supuesto, mi alma mater. Claro. Y efectivamente ellos están muy orgullosos de ti. Gracias. Yo le digo, tienen que hacerle un homenaje al hombre, le digo, porque no es un profesional cualquiera. Y están muy reconocidos de tu expertise, de cómo es que te has posicionado en el mundo del derecho en el Perú. Y bueno, te traigo esos saludos muy especiales. Gracias, Edwin. Marcos. Pero por otro lado también, otro amigo tuyo, colega, con quien han buceado en el derecho constitucional, como es el doctor José Santos Constantino, me envió tu saludo. Es un gran saludo para mi gran amigo Marcos Piña. Debe estar viendo en estos momentos, no sé si ya, ya estará mandando sus comentarios ya por internet, porque como tú sabes, este programa se ve en tiempo real, a escala planetaria, y luego he subido al YouTube y a las redes sociales para viralizar justamente el producto del contenido de esta entrevista. Así que te doy esos importantes saludos, mi querido Marcos. Muchísimas gracias, muy amable por los saludos, de verdad que estoy muy agradecido por la invitación, por los saludos. Tu programa es un programa novísimo, es un programa que marca tendencia y que seguro poco a poco va a ir creciendo. Yo estoy humildemente a disposición para poder servir en cualquier cosa. Muchas gracias, Edwin. Mi estimado Marcos, realmente ha sido un placer y un privilegio a la vez tenerte, porque eres un profesional joven, pero te digo, realmente con una proyección que imprevisible. Gracias, imprevisible. Edwin, gracias. Y no solamente en el mundo del derecho, sino en el mundo político. Ahora que el país, Marcos, está realmente urgido por el ascenso de una nueva clase política que zanje con la que ya está decadente el día de hoy. Y qué mejor, con cuadros de nivel, preparados, no solamente de manera profesional, sino también ética, que es fundamental, Marcos. Y así que en ese sentido te insto para que sigas posicionándote en el ámbito que es tuyo, en el ámbito del derecho en el país. Y por qué no, en algún momento tener a un representante en el Congreso llamado Marcos Piña. Muchísimas gracias, Edwin. Seguiremos trabajando en la medida de lo posible por lo que nos gusta, lo que nos apasiona, que es el derecho, y siguiendo siempre de cerca la política con un sentido crítico, porque es en la crítica donde nacen las ideas para mejorar. Así es, eso es lo que decía el gran Platón, ¿no? Sí, por supuesto. En la controversia se encuentra la luz. Sí. Muy bien, una vez más, mi estimado Marcos, ojalá que en algún otro momento repitamos esta experiencia, y ahora de repente para hablar mucho más sobre algo que sé que te fascina, que es la filosofía del derecho y la filosofía en general. Pero por ahora, muchísimas gracias por tu presencia y convocado para una próxima oportunidad, ojalá que sea en el más breve tiempo. Perfecto, gracias. Y a ustedes también, amigos de Destape Televisión, muchísimas gracias por su sintonía. Estaremos ya de aquí hasta el día lunes con otro programa igual de especial. Muchas gracias, hasta la vista. De tu costumbre y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbre y de tu tradición, jardín de flores, tierra noble y generosa, bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Y nos vamos a Chiclayo a comernos un ceviche de cachepa ahí en San